Buen día, nosotros somos el equipo 4 y les vamos a presentar el tema de las relaciones entre los elementos. Nuestro equipo está conformado por Rigoberto, Roberto, Jairo y yo, Moisés. Para poder entender las relaciones entre los elementos, es necesario conocer la regla del octeto y los electrones de valencia. La regla del octeto nos dice que los átomos de los elementos se unen buscando completar 8 electrones en el nivel de valencia. El hidrógeno es la excepción a esta regla, porque como solo puede llegar hasta tener 2 electrones en su nivel de valencia, obedece a otra regla, la de los 2, pareciéndose al helio. Al llenar su nivel de valencia con 8 o 2 electrones, en el caso del hidrógeno, los elementos adquieren una configuración electrónica semejante a la del gas noble más cercano y son más estables. Para ver un ejemplo de esto, tenemos a los 6 gases nobles, que son el helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. Cada uno de estos 6 elementos están en estado estable, por eso es que son los 6 gases nobles. Cada uno tiene 8 electrones en su último nivel de valencia, a excepción del helio, que nada más tiene 2 electrones. Como ya lo hemos explicado, puede estar estable con 2 o con 8. Por lo tanto, el hidrógeno, que se encuentra en esta posición acá, donde solo tiene un electrón, el último nivel al que puede llegar es al S1, en donde solo alberga hasta 2 electrones. Por eso es que se asemeja al helio, que solo puede tener 2 electrones como máximo. Todos los demás elementos van a buscar completar 8 electrones en su último nivel de valencia para parecerse a los gases nobles, que se encuentran estables en la naturaleza. Los elementos ganan, pierden o comparten electrones de valencia. Al hacerlo se combinan o enlazan con otro elemento y forman compuestos. Los metales son los que tienden a donar electrones. Los no metales tienden a recibir electrones, aunque estos últimos, dependiendo de las propiedades del elemento con el cual se combinen, también podrán compartirlos. Ahora mi compañero nos presentará el tema de la estructura de Lewis. Bueno, la estructura de Lewis es una forma de representar una imagen visual sencilla que facilite la comprensión de los enlaces entre los elementos. El diagrama de Lewis consiste en presentar el símbolo del elemento rodeado por puntos. Los puntos representan a los electrones de valencia. El símbolo del elemento representa el núcleo y el resto de los electrones. Un ejemplo de diagramas de Lewis para los elementos son el litio, magnesio, aluminio y carbono. En cada elemento, para determinar los electrones de valencia, por el sistema de Lewis se utilizan puntos. El litio tiene un elemento de valencia, el magnesio tiene 2, el aluminio tiene 3 y el carbono tiene 4. Los electrones se comparten uno a uno, aunque a veces se forme más de un par de los electrones compartidos, como es en el caso del oxígeno y el nitrógeno. El oxígeno con otro oxígeno comparte 2 electrones, como pueden ver aquí, y el nitrógeno comparte 3 electrones. El elemento central debe unirse a cada lado con otro elemento, y el hidrógeno con un electrón solo puede unirse a un elemento para completar sus 2. Los hidrógenos se unen preferentemente al oxígeno y nunca se colocan al centro. A excepción de las moléculas diatómicas y del carbono, un elemento no se puede presentar unido a sí mismo. El hecho de que un elemento gane o comparta electrones depende de las características propias de los elementos que se van a combinar, específicamente de la diferencia en la electronegatividad entre ellos. Ahora nuestros compañeros pasarán a presentarles el tema de la electronegatividad. Como saben, la electronegatividad es la capacidad que tiene un elemento de atraer a sí mismo los electrones del enlace, para determinar si el electrón será compartido o transferido de un átomo a otro. Es necesario conocer la electronegatividad de los elementos que se combinarán. Este valor lo vas a encontrar en cualquier libro de química, aunque algunas de las tablas periódicas también lo incluyen. Una vez que se cuenta con el dato de la electronegatividad de cada elemento, hay que determinar la diferencia de la electronegatividad entre ellos. Para esto se debe restar ambos valores colocando siempre el valor mayor arriba y el valor menor abajo, para evitar que el resultado sea negativo. Tipos de enlaces. El enlace se forma por transferencia del
del electrón del átomo que se le llama enlaces iónicos. Ahora yo les voy a hablar sobre los diferentes tipos de enlace. Al enlace que se forma por transferencia de electrones de un átomo a otro se le llama enlace iónico. En este tipo de enlaces, los elementos se mantienen unidos por las fuerzas electrostáticas, ya que el elemento que pierde electrones se convierte en un catión, que son los iones positivos, y el que gana en un anión, que son los iones negativos. Las fuerzas de atracciones entre los iones son muy intensas. Cuando la diferencia de electronegatividades entre los elementos del enlace es menor a 1.7, los electrones del enlace se comparten, ya que la diferencia no es suficiente para que el elemento más electronegativo le quite los electrones al otro. Ahora yo les voy a dar un ejemplo. El cloro con el sodio. El sodio tiene un electrón y 7 electrones, y uno lo pasa acá para que tenga 4 pares. Y los dos se hacen estables. Como pueden ver, como tienen más electrones, es más grande el cloro que el sodio. A continuación, mi compañero le explicará el siguiente tipo de enlaces. El enlace en el que los elementos del compuesto se comparten se llama enlace covalente. Este tipo de enlaces generalmente se presenta entre los elementos no metálicos que se encuentran relativamente cerca uno del otro en la tabla periódica. En los enlaces, cuando la diferencia de electronegatividades es mayor de 0.4 pero menor de 1.7, los elementos del enlace no van a compartir de forma equitativa, sino desigual, y uno de los elementos, el más electronegativo, atraerá con mayor fuerza a los electrones compartidos. Este tipo de enlace se les llama covalente polar porque en la molécula se forman polos. Un polo es positivo y está dado por el elemento menos electronegativo. El otro polo es negativo y está formado por el elemento más electronegativo. Debido a que este último jala hacia su lado a los electrones del enlace, pero sin lograr quitárselos al otro. La otra forma de compartir es cuando la diferencia de electronegatividades entre los elementos del enlace es menor a 0.4. En este caso, los electrones son compartidos de manera equitativa, ya que la fuerza del elemento más electronegativo no es suficiente para jalar los electrones del enlace hacia un lado específico. A este tipo de enlace se le llama covalente no polar. Ahora veamos un ejemplo de los enlaces mencionados anteriormente. Para el enlace de tipo covalente polar, podemos utilizar la molécula del CO2, que es el dióxido de carbono. El carbón tiene una electronegatividad de 2.5 y el oxígeno tiene una electronegatividad de 3.5. La diferencia de electronegatividad es igual a 1, por lo tanto está en el rango de las moléculas polares. Y ahora vamos a empezar a hacer la unión de estos dos elementos. Tenemos un carbono al centro y 2 oxígenos a los extremos. El oxígeno tiene 6 electrones de valencia y el carbono tiene 4. Y ahora sí, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a unir todos los electrones de forma que no quede ninguno libre y tengamos 8 electrones en cada molécula. Por lo tanto, aquí va a haber un doble enlace. Cada rayita significa un par de electrones. Por lo tanto, aquí tenemos 2 pares de electrones. Eso significa que vamos a quitar esto. Y ahora aquí de este lado tenemos que poner 2 rayitas. Por lo tanto, el carbono ya tiene sus 8 electrones. Y ahora este oxígeno aquí tiene 4 y aquí tiene otros 4. Por lo tanto ya está estable. Y el otro oxígeno tiene aquí 4. Y aquí le quitamos estos 2. Y ya tiene 4 y 4, 8. Por lo tanto esta molécula ya está estable y es una molécula de tipo polar. Ahora vayamos con otro ejemplo. Para una molécula de tipo no polar. Podemos tomar el ejemplo del nitrógeno, cuya molécula es N2. El nitrógeno tiene 5 electrones, Por lo tanto, debe completar 8 electrones en cada uno de los átomos.
Entonces aquí va a tener un triple enlace, por lo cual quitamos estos electrones. Y ahora podemos observar que tiene aquí 2 y aquí tiene 6. Entonces se comparten aquí 8 electrones y de este lado también tenemos 8 electrones. Otro ejemplo de esta molécula podría ser el hidrógeno, cuya fórmula es H2. El hidrógeno nada más tiene un electrón, por lo tanto, pues nada más va a tener un enlace sencillo. Y como el hidrógeno obedece a la regla de los 2 en vez de la regla del octeto, solo necesita tener 2 electrones para estar de forma estable. Y aquí nada más tenemos una única rayita, lo que significa que es un enlace sencillo de 2 electrones. Ahora mi compañero Rigoberto pasará a explicarles el último tipo de enlace. Bueno, voy a avanzar, pendejo. El enlace metálico se da con puros metales. Y esto ocurre porque los metales tienen a donar electrones para buscar completar el octeto y además no reciben electrones, por lo que al tratar de librarse de sus electrones, estos se mantienen en constante movimiento entre los átomos de una manera deslocalizada, formando lo que se conoce como un mar de electrones. Este movimiento constante de electrones entre los átomos de los metales los mantiene fuertemente unidos y les proporciona las características específicas que podemos observar, como el brillo, la ductilidad, maleabilidad y que sean buenos conductores de la electricidad.